3 años sin mi hijo. La escalofriante verdad que mi nuera no quería que supiéramos era una tarde gris en el pueblo, el viento soplaba con un susurro inquietante, como si anunciara secretos olvidados. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, se encontraba la casa donde todo había comenzado. 3 años, pensaba Miriam con el corazón apretado, recordando la desaparición de su querido hijo. Nadie hablaba de ello. El aire estaba cargado de inquietud y miradas furtivas, como si un manto oscuro cubriera esta tragedia familiar. Los murmullos resonaban en las esquinas, comentarios sobre su nuera, Lucía, quien, tras la desaparición, se había vuelto un enigma. Vestía ropas negras, su mirada perdida, como si viviera en un mundo aparte. Todos en el pueblo se preguntaban, ¿qué oculta? ¿Por qué nunca se le ve sonreír? Esa tarde, frente a la ventana polvorienta, Miriam notó algo extraño, un objeto relucía entre las hojas secas del jardín. Su corazón se aceleró, un temblor recorrió su cuerpo. Era un viejo diario, cubierto de tierra, con el nombre de su hijo grabado en la tapa. ¿Qué secretos guardaba ese cuaderno? Se agachó, manos temblorosas, y lo recogió, las voces a su alrededor se apagaron de pronto. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Y si Lucía sabía algo más de lo que decía?, se preguntó. Al abrir el diario, las páginas estaban llenas de notas en un tono desesperado, escrituras que parecían atrapadas entre los gritos de sus sentimientos. Un temor palpable llenó la habitación, flashbacks de risas compartidas, momentos de felicidad, y esa ausencia que dolía tanto. El viento rugía afuera, como si el mundo mismo pidiera respuestas. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchas personas han reportado que YouTube las ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y ya que estás, dale un golpe al botón de me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Al cerrar el diario, Miriam escuchó un ruido sutil, un crujido detrás de ella. Su corazón dejó de latir. Fue como un susurro sombrío que la llamaba. Sin pensarlo 2 veces, se giró. La puerta se había entreabierto un poco. Lucía, gritó, pero solo el eco fue su respuesta. El aire se volvió denso, impregnado de tensión. La incertidumbre comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué más ocultaba entre las páginas de esa historia desgastada? Justo cuando pensaba en escapar, sintió algo caer en su hombro. Era una pluma negra. ¿De dónde había salido? Este objeto solo era un símbolo más de los secretos que aún estaban por revelarse. Miriam apretó el diario contra su pecho, un nudo en la garganta y una certeza. Debía descubrir la verdad, sin importar el peligro. ¿Qué más se escondía en aquel diario? ¿Era Lucía solo una víctima más o la clave de un misterio que podría cambiarlo todo? El aire se volvió más frío, y Miriam sintió una punzada en el estómago. Aquel espacio solitario parecía estar vivo, dispuesto a revelar secretos enterrados en la penumbra. La pluma negra, ligera pero inquietante, se deslizaba entre sus dedos como un eco del pasado. ¿Por qué estaba allí? Miriam sabía que no podía dejar que el miedo la paralizara. Tenía que averiguar de qué se trataban aquellas notas desesperadas. Respiró hondo, un intento por calmar el temblor en sus manos. Decidió que lo primero era confrontar a Lucía. Ella sabía que lo más inteligente era abordar a su nuera con cuidado, sin que la rabia o la tristeza nublaran su razón. Sin embargo, una sombra de miedo acechaba su mente. Las palabras del diario eran contradictorias. Hablaban de un amor poseído, un temor, y de algo oscuro que amenazaba a su familia. Con la resolución brillando en sus ojos, Miriam salió de la casa en silencio. El crepúsculo abrazaba el pueblo, y las luces comenzaban a encenderse una tras otra, como si el propio lugar se preparara para un rito de paso hacia la noche. Al caminar, sintió como las miradas de algunos vecinos se posaban en ella, murmurando al pasar. Se preguntaron qué sabía y qué estaba buscando. Finalmente, llegó a casa de Lucía. Con un corazón latente y la mente llena de dudas, tocó la puerta. Pasaron momentos eternos antes de que su nuera abriera. La expresión de Lucía era como un velo, triste y distante, pero anclada en una profundidad que Miriam no podía ignorar. Miriam, dijo Lucía, su voz casi un susurro.
¿Qué haces aquí? La respuesta se quedó en la punta de su lengua. Después de un segundo cargado de incertidumbre, Miriam se armó de valor. He encontrado el diario de mi hijo. Lucía, el nombre salió de sus labios como un golpe. Hay cosas allí que no comprendo. Los ojos de Lucía se oscurecieron, y Miriam sintió un escalofrío. Lucía no parecía sorprendida, como si ya hubiera anticipado aquel momento. No deberías haberlo abierto, respondió Lucía, su tono sombrío. No todo lo que se escribe puede ser entendido. Algunas verdades son mejores y permanecen ocultas. Las palabras resonaron en la mente de Miriam como un eco aterrador. Cada vez que Lucía hablaba, se sentía más ajena y más atrapada en una telaraña de secretos. Pero necesito saber, exclamó Miriam, con desesperación. Mi hijo está desaparecido. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre, Lucía. Lucía se quedó en silencio un instante que pareció una eternidad. La tensión en el aire era casi palpable, y Miriam, sintiendo que una verdad estaba al alcance, presionó. ¿Qué escondes? ¿Qué sabes realmente sobre su desaparición? Sin avisar, una lágrima rodó por la mejilla de Lucía. Al ver ese gesto, el corazón de Miriam se suavizó. Pero, antes de que Lucía pudiera hablar, un sonido rompió la quietud, un clamor sordo que venía desde el jardín trasero. Ambas mujeres se giraron, sintiendo que el aire se volvía opresivo. Miriam sintió como su pecho se apretaba mientras una figura oscura emergía entre las sombras del horizonte. Era un hombre, su apariencia casi espectral, una imagen vagamente familiar que la hizo congelarse en su lugar. No sigas buscando, gritó el hombre con una voz que retumbaba. No es seguro. El corazón de Miriam se detuvo, ahogada por el terror. ¿Quién era este hombre? ¿Qué sabía? Las preguntas llenaron su mente, superando el sentido de pánico. Podía sentir que algo importante, más allá de su comprensión, estaba a punto de ser revelado. La angustia fue abrumadora. Mientras la figura se acercaba, el reloj continuaba avanzando, y la promesa de la verdad se cernía sobre ellas como un sombra amenazante. ¿Qué secretos guardaba Lucía? ¿Y quién era ese extraño en la oscuridad que parecía saberlo todo? La figura avanzaba lentamente, como si cada paso pesara más que el anterior. Miriam podía sentir su respiración atrapada en su garganta, el aire helado del atardecer punzante en su piel. El hombre se detuvo cuando estuvo a escasa distancia, y ahora sus rasgos se hacían más claros a medida que la luz mortecina de la casa iluminaba su rostro. Era Martín, el hermano de su marido, aquel que había estado ausente durante tantos años. Miriam, su voz sonó casi como un susurro, mezclándose con el viento. Sus ojos estaban llenos de un temor palpable. ¿Qué estás haciendo aquí? El pulso de Miriam se aceleró. Tenía tantas preguntas, tantas dudas, pero no podía concentrarse. Todo lo que podía pensar era en la profunda tristeza que había invadido su vida desde la desaparición de su hijo. Martín, logró decir, mientras la incredulidad la llenaba. ¿Por qué no has estado aquí? ¿Sabes algo sobre él? Martín hizo un gesto de advertencia hacia Lucía, como si ella fuera parte de un secreto que no debía ser revelado. No hablemos aquí. Es peligroso, advirtió, mirando por encima del hombro, su voz temblorosa y llena de pavor. Aún confundida, Miriam no se atrevió a discutir. Asintió y lo siguió a una esquina del jardín, donde la oscuridad parecía todavía más densa. El aroma a hierba cortada y tierra húmeda llenaba sus sentidos, mezclando el temor con un destello de esperanza. Siempre supe que un día volvería, dijo Martín, mirándola a los ojos, como intentando recordar tiempos pasados. Pero no creí que fuera de esta manera. ¿Qué sabes? Miriam insistió, cada palabra resonando con la urgencia del momento. El tiempo se escurría entre sus dedos, y sabía que cada segundo contaba. ¿Por qué mi hijo se fue? ¿Qué le pasó? Martín tomó un respiro profundo, sus manos temblaban. Lo que escribieron en ese diario, comenzó a decir, pero el sonido inesperado de una puerta golpeando interrumpió su explicación. Ambos se giraron hacia la casa. Lucía había salido, su expresión cautelosa, como un cernido temor. No. No, gritó ella, siguiendo el instinto protector que la guiaba. No debías haberlo traído aquí. Lucía, yo. Martín intentó aclarar, pero su voz se ahogó frente a la furia que emanaba de ella. ¿Qué te hizo pensar que era seguro?, preguntó Lucía, con un tono que parecía desgarrador. Quería alcanzar a Martin, pero parecía que una línea invisible lo separaba,
la lealtad a su familia contra el ácido veneno del secreto. Miriam sintió que se le cerraban las vías de escape. La tensión aumentaba. La atmósfera se volvía más pesada, densa como una tormenta a punto de estallar. Las palabras de Martín flotaban en el aire, suspendidas en un hilo de incertidumbre. «Es él», gritó Lucía al fin, apuntando hacia Martín con un dedo tembloroso. «Él sabe la verdad. El peligro que enfrentamos». Miriam sintió como el suelo se movía bajo sus pies. «¿De qué hablas, Lucía? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su voz era un eco roto, llena de rabia y desconcierto. Martín elevó la mano, intentando calmar la situación, pero la rabia de Lucía se transformó en algo más oscuro. «No estamos a salvo», gritó, rompiendo el silencio. «Viene por nosotros». La luz de la casa parpadeó una vez, y en ese instante, el aire se volvió helado. Miriam sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras una sombra más profunda se acercaba. El terror absoluto llenó su corazón. ¿Quién venía? ¿Qué estaba a punto de suceder? Las palabras de Lucía resonaron en su mente. No es seguro, y en ese clima de tensión, algo oscuro, algo mayor que todos ellos, se cernía sobre ellos. ¿Sería el final o el inicio de la verdad más escalofriante? El terror los envolvió mientras la figura que se acercaba se dibujaba con una sonrisa cruel en su rostro. ¿Qué secretos se desatarían cuando la verdad finalmente saliera a la luz? El viento aullaba como un lamento lejano mientras la sombra se acercaba lentamente, revelando su forma a medida que se adentraba en la luz tenue. Las palabras de Lucía reverberaban en la mente de Miriam como un mantra doloroso: «Viene por nosotros». Aún aturdida, sintió que la tierra se movía bajo sus pies, como si el mundo se desplomara a su alrededor. «¿Quién es?», preguntó Martín, su voz apenas un susurro entre la creciente tensión. Miriam se volvió hacia él, buscando respuestas en su rostro pálido. La figura emergente se detuvo al borde del jardín y, con una sonrisa que hacía erizar la piel, se acercó un paso. Era un hombre alto, de cabello oscuro y ojos que brillaban de una manera inquietante. Miriam no podía recordar haberlo visto antes, pero había algo familiar en su porte que la incomodaba. «He venido a buscar lo que perdieron», dijo el recién llegado, su voz resonando como un eco en la oscuridad. La serenidad en sus palabras contrastaba con el frío abrumador que llenaba el aire. Miriam sintió que el corazón le palpitaba en el pecho con una fuerza inusitada. «¿Qué quieres decir?», replicó Lucía, dando un paso adelante, desafiante a pesar del miedo que le temblaba en la voz. «¿Qué has venido a buscar?». El hombre sonrió aún más. Era una sonrisa que escondía secretos. «Lo que se ha perdido no se puede encontrar sin pagar el precio. Su hijo, él es parte de un juego que apenas comienza». La oscuridad se había vuelto palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Martín retrocedió, el sudor corriendo por su frente. «Cállate. No sabes de qué hablas», le espetó, intentando proteger a Miriam y a Lucía de ese tipo extraño. Pero era demasiado tarde. El temor ya había anidado en sus corazones. «Sé más de lo que imaginas», respondió el extraño, meneando la cabeza con desdén. «Sé del diario que ocultaron, de los secretos que intentan preservar. Todo lo que está enterrado, tarde o temprano saldrá a la luz». Miriam sintió que había un abismo oscuro entre ella y esta figura enigmática. Las palabras del extraño resonaban por toda su ser. «¿Su hijo? ¿Qué sabía él?». «Suficiente», gritó Lucía, dando un paso firme hacia adelante. «No tememos a tus amenazas. Todo esto es una locura». Sin embargo, la convicción no era suficiente para calmar el terror que emanaba de ella. Miriam la miró, preocupada. Las palabras del extraño eran un eco de sus propios miedos. ¿Qué pasaría si realmente estaba en juego algo más grande que ellas? «Hay cosas que no entienden», dijo el hombre con una sonrisa sarcástica. «Pero pronto lo descubrirán». Y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, él dio un paso hacia atrás, dejando que la sombra lo envolviera. En un instante, se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Un escalofrío atravesó la noche, dejando a los tres temblando en absoluto silencio. La tensión crecía, y Miriam sintió que la angustia se acumulaba dentro de ella. «¿Qué significa esto?», preguntó, necesitando respuestas urgentemente. «Es lo que había estado tratando de evitar», murmuró Martín, su rostro pálido. «Lo que se ha perdido está ligado a lo que le ocurrió a nuestro hijo. Y ahora, no podemos huir de ello». Miriam cerró los ojos, sintiendo el mundo desvanecerse a su alrededor. La oscuridad parecía aplastarla. Había un secreto que todos temían, un secreto que podría retumbar en sus vidas.
Pero antes de que pudiera procesar la enormidad de lo que acababa de suceder, el repentino sonido de un auto acercándose llenó el aire. «Llegan», dijo Lucía, sus ojos llenos de terror. «Hay más de ellos». Mientras el motor se apagaba y las luces se apagaban, un nuevo horror se desataba en su puerta, y Miriam supo que era solo el comienzo de su pesadilla. «¿Quién más está involucrado?», pensó, mientras su corazón se preparaba para el caos que estaba por venir. El motor del auto se apagó, y el silencio se volvió ensordecedor. Miriam dio un paso atrás, sus manos temblando de ansiedad. La puerta de entrada chirrió al abrirse, revelando la figura de un hombre robusto, con una chaqueta oscura que se ajustaba a su cuerpo de manera amenazante. Tenía el rostro grave y, aunque no llevaba máscara alguna, su expresión era casi tan fría como la del extraño que había desaparecido momentos antes. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con la voz grave y profunda, cada palabra resonando como un trueno en la noche. Miriam sintió que el aire se evaporaba. No podía soportar más intrusos, no ahora. La mirada de Lucía era de una determinación desesperada, como si también estuviera luchando por mantener su propia cordura. «Necesitamos respuestas», empezó a decir Martín, pero el hombre lo interrumpió. «Las respuestas no son gratis, amigo. Pero no estamos aquí por eso». El hombre miró a través del jardín, como si esperara que alguien más se acercara. Por unos instantes, su mirada se detuvo en el lugar donde la sombra había desaparecido, aumentando aún más la angustia que quedó en el aire. Miriam sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Acaso estaban todos involucrados en algo mucho más aterrador? «¿Qué has venido a buscar?», musitó, intentando que su voz no temblara, a pesar del temor que la inundaba. «La verdad», respondió el hombre, con una frialdad que heló su corazón. «Todos de ustedes son parte de un rompecabezas roto, y es hora de que cada una de las piezas encaje». Las palabras atravesaron a Miriam como un cuchillo. ¿Un rompecabezas? ¿Y quién era este desconocido para hablar de la verdad? Un movimiento brusco a su derecha la hizo girar de inmediato. La figura de una mujer apareció en la penumbra detrás del conductor. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, pero en sus ojos destellaba un vacío profundo, como si nada pudiera asustarla. «Diana», susurró Lucía, sus ojos abiertos como platos. Era una voz familiar, una voz que había estado ausente durante años. «No hay tiempo para explicaciones largas», respondió la mujer, su tono desesperado. «Lo que su hijo necesita está más allá de este lugar, pero tenemos que irnos ahora». Miriam sintió que la tierra se desmoronaba una vez más bajo sus pies. ¿Por qué tenían que irse? ¿Qué sabía realmente Diana de su hijo? «Pero», empezó a decir Miriam, pero la interrupción vino a través del hombre de la chaqueta oscura. «Ella tiene razón. Quedan pocos momentos de calma, y todo se desatará en una tormenta si no tomamos una decisión ya». El tiempo parecía detenerse, y un torrente de emociones la abrumó. La noción de huir la asustó. Habían vivido tanto tiempo en la sombra de sus propios secretos, pero ahora, el dilema se presentó frente a ellas como un monstruo feo. La decisión de seguir adelante o mantenerse firmes frente a sus temores. «No podemos seguir perdiendo a nuestro hijo», dijo con firmeza Martín, su voz rompiendo el aire tenso. «No puedo perderlo más». Miriam miró a su alrededor, preguntándose qué camino tomar, qué secretos aún guardaban y cuánta verdad había ocultado su familia. Aquella noche era solo el principio de una lucha espantosa. El extraño había abierto una puerta, y ahora no había vuelta atrás. Justo cuando decidió dar un paso hacia adelante, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Una voz familiar que atravesó la oscuridad y golpeó su corazón con un terror sibilante. «Mamá». «Ayuda». Miriam sintió que su cuerpo se helaba mientras se daba cuenta de que no solo se enfrentaba a sus fantasmas, sino que en esas sombras, algo había atrapado a su hijo. Su mayor temor se volvía realidad. «Alguien viene», gritó Lucía, y en ese momento, el eco de la voz seguía sonando entre ellas como un recordatorio escalofriante de lo que estaban a punto de perder. El caos estalló, y Miriam supo que su vida estaba por cambiar para siempre. ¿Qué harían ahora? ¿Y cómo enfrentarían lo que se avecinaba? El grito aún resonaba en la noche, mezclándose con el murmullo del viento y el crujir de las ramas. Miriam no podía pensar con claridad, la adrenalina la envolvía, y el terror se apoderaba de su pecho. Se sintió atrapada en un laberinto de emociones que amenazaban con consumirla. El hombre de la chaqueta oscura dio un paso adelante, sus ojos escudriñando la oscura extensión del jardín. «Se está acercando», su voz sonó como un toque de tambor que marcaba el ritmo del peligro. «Diana,
ajena al caos, se mantuvo firme. La expresión en su rostro, aunque serena, estaba teñida de una preocupación que Miriam reconoció. Esta mujer había significado el regreso de muchos recuerdos perdidos, pero el momento actual no era el adecuado para rememorar los viejos tiempos. La vida de su hijo estaba en juego. ¿Dónde está?, preguntó Miriam, su voz quebrada. ¿Dónde está su padre, Diana? Antes de que la mujer pudiera responder, la figura de Lucía se lanzó hacia el jardín. «Yo voy», gritó, como si esperara que su valentía le diera más poder que el miedo. Pero Miriam la tomó del brazo, consternada. «Es peligroso», exclamó, con el corazón latiendo desbocado. El hombre de la chaqueta oscura la miró con desdén, y Miriam notó cómo la tensión entre ellos aumentaba. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo comenzaba a cobrar sentido. Cada pregunta, cada secreto empezaba a encajar, aunque con una lógica que asustaba. «No tienes que hacerlo sola», Lucía, dijo Martín, acercándose. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad, contemplando los ecos de un peligro inminente. «Permíteme ayudarte». Una ráfaga de viento desgarró el silencio, trayendo un hedor a tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar. El aire estaba cargado de una tensión que parecía palpitar en su piel. Un movimiento en las sombras hizo que Miriam se estremeciera, sus instintos de madre encendiéndose como un fuego en su interior. «Mamá», la voz sonó de nuevo, más fuerte y más clara, pero ahora se mezclaba con otras, risas espectrales que llenaban el jardín. Miriam, a punto de entrar en una espiral de pánico, sintió que el tiempo se desgastaba como la luz al final de un túnel. «Hay que irnos», gritó Diana, su voz resonando con urgencia. «Si no lo hacemos ahora, será demasiado tarde». «Pero, ¿a dónde?», rugió Miriam, la frustración transformándose en desesperación. «A la casa del abuelo», respondió ella, y por un instante, el pasado de la familia se presentó como un eco distante. Miriam recordó las fiestas, las risas, pero también los secretos no dicha que habían pesado en esas paredes. Martín apretó la mano de Lucía, como si el contacto pudiera hacerla más fuerte. Los tres miraron a Miriam, y en sus expresiones había una determinación que la llenó de coraje. Era una decisión de familia, unánime pero temerosa. ¿Qué demonios había detrás de esa invitación? ¿Qué les esperaba en esa casa que tanto habían querido dejar atrás? El murmullo de sombras se acercaba más, y el corazón de Miriam latía con la certeza de que lo peor estaba a punto de ocurrir. La visibilidad se volvió escasa, como si un velo oscuro hubiera caído sobre ellos. «Vamos», gritó el hombre con tono autoritario. «No hay tiempo que perder». Miriam sintió que el miedo era nauseabundo, pero la urgencia la empujó hacia adelante, tomando la mano de su nuera. Mientras avanzaban, el silencio se transformó en susurros difusos, como voces lejanas intentando advertirles de un destino oscuro. Ya no podía dudar. Lo que sea que hubieran dejado atrás, ahora le seguía de cerca. Esto era una carrera entre la salvación y el abismo. Al llegar a la entrada del camino, un eco aún más penetrante resonó, un sonido que parecía desafiar a su valentía. «Mamá, no te vayas». La voz de su hijo hizo que el mundo se detuviera. Miriam se giró, el frío surgiendo de sus entrañas, y un grito desgarrador amenazó con destruir la ya frágil cordura de su ser. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Martín, mientras la angustia se convertía en una sombra más oscura. Miriam se detuvo, su respiración se volvió entrecortada. Mientras las sombras se acercaban, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo único que quedaba era enfrentar la verdad, que tal vez estaba al borde del abismo, amenazando con devorarlos a todos. Y en ese instante, supo que todo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podría soportarlo? ¿Estaba lista para enfrentar los horrores que la aguardaban? Así, con el eco de la inminente revelación resonando en sus pensamientos, Miriam dio un paso hacia la oscuridad. Miriam sintió como su corazón tamborileaba contra su pecho, cada latido una pregunta sin respuesta. Las sombras se cernían sobre ellos como un sudario, la oscuridad parecía tragarse todo rincón de luz. La voz de su hijo resonaba en su mente, un eco que se negaba a desvanecerse. Su instinto maternal la empujaba a pensar que no podía dejarlo atrás, pero los pies de su cuerpo estaban parados, inmóviles, como si el miedo los hubiera encadenado. «Vámonos, Miriam», gritó Diana, tirando de su brazo con desesperación. Martín apuntaba al camino que se perdía entre los árboles, su rostro pálido iluminado solo por la tenue luz de la luna. Lucía lo seguía, con la determinación ciega de la juventud, su rostro una mezcla entre valentía y miedo.
Pero, valía la pena arriesgar todo por correr hacia un pasado que había dejado cicatrices profundas en su alma. De pronto, una ráfaga de viento arrastró consigo una serie de murmullos, una mezcla de risas grotescas y su aliento entrecortado. Miriam sintió una punzada de desasosiego. Algo en esos sonidos hacía eco con sus peores pesadillas. Ella miró a la distancia, intentando desentrañar qué acechaba entre los árboles. No podemos dejarlo, susurró Miriam, sintiéndose dividida. Su mente chocaba entre la razón y el deseo. La desesperación la hizo mirar a los ojos de sus acompañantes. Necesito encontrarlo. Un estremecimiento recorrió a todos. El hombre de la chaqueta oscura, que había guardado silencio hasta ese momento, tomó un paso al frente. Su aliento era pesado, y su mirada, penetrante. Lo que busca en ese jardín no es su hijo, señora. Es su pasado. Y en este lugar, el pasado nunca se queda en el polvo. Las palabras del extraño sonaron como un tambor en su mente, y Miriam sintió que el frío la envolvía, incluso estando rodeada de sus seres queridos. Su vida era una serie de decisiones fracasadas que la habían dejado en esta encrucijada. Basta, gritó, desahogando una rabia que había guardado dentro por años. ¿Por qué debía seguir huyendo de su propia vida? No me iré a menos que sepa la verdad. Necesito entender lo que ocurrió aquel día. Martín retrocedió, su rostro balbuceando preocupación. Pero, ¿y si es peligroso? No puedes arriesgarte de esta manera. Dedicamos 3 años solo a escapar, replicó, sus ojos ardiendo. Sé que está aquí, en este jardín, y que algo nos está llamando. Sus palabras generaron un silencio incómodo entre ellos. Las sombras parecían apretarse aún más a medida que la ambigüedad de la situación se desnudaba. Lucía, ansiosa, comenzó a andar hacia atrás, como si presintiera el abismo al que se estaban aproximando. La risa regresó, pero ahora se sentía diferente, como un susurro burlón, que brotaba desde lo más profundo de la noche. Miriam se sintió atrapada por el terror que amenazaba con consumirla, haciendo eco de recuerdos que había intentado suprimir. La risa resonaba en su mente, torciendo su sentido de realidad, recordándole que nunca había estado sola en su dolor. Un grito cortó el aire, agudo y desgarrador, haciendo que se detuvieran en seco. «Mamá». No, era la voz de su hijo, claramente visible en el aire nocturno. Una sensación de desesperación y confusión se apoderó de ella. La oscuridad parecía reírse de su tormento. Con cada palabra, se acercaban más a la verdad que los acosaba. Miriam, sumida en una mezcla de miedo y determinación, dio un paso adelante. Si había un camino hacia la luz, tendría que atravesar la oscuridad primero. Pero la pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué precio tendría que pagar por ello? Aquella noche, los secretos finalmente emergían de sus grietas, y con ellos las decisiones que habían decidido ocultar. La voz de su hijo resonó una vez más, un llamado implacable hacia lo desconocido. Y mientras las sombras continuaban danzando, Miriam se encontró ante una bifurcación. ¿Qué haré si la verdad es más aterradora que los fantasmas que me persiguen? Mientras aquellos murmullos empezaban a elevarse, una verdad oscura amenazaba con salir a la luz. En ese instante, Miriam comprendió que los remordimientos del pasado eran apenas un preludio. Su búsqueda apenas comenzaba y lo que pudiera descubrir a continuación la cambiaría para siempre. El silencio se instaló tras el grito desgarrador que se desvaneció en el aire. Miriam, como un venado aturdido por las luces de un automóvil, sintió que el mundo a su alrededor se paralizaba. La voz de su hijo había sido clara y llena de angustia, un eco de desesperación que le empujaba a avanzar, pero el miedo la agarraba por el cuello, sujetándola con fuerza. No, masculló, casi un lamento, mientras su corazón se quebraba. Dio un paso hacia el bosque, hacia la dirección de la voz, pero Martín interrumpió su impulso, agarrando su brazo con firmeza. «Mamá, no puedes. No sabemos lo que hay ahí». La mirada de Miriam se encontró con la de su hijo, pero ya no era el pequeño al que había perdido. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y desconfianza. La calidez de su mano en el brazo la hizo dudar, y en ese último instante, la risa burlona de la oscuridad pareció reírse de su incertidumbre. «Escucha», Miriam, dijo Lucía, su voz un hilo tembloroso. «Quizás deberíamos apartarnos». Esto no suena bien, pero la voz de su hijo resonaba aún, desafiando toda lógica y sentido común. Una y otra vez el sonido vibraba en su mente, como un mantra, un llamado que no podía ignorar. No puedo dejarlo», respondió finalmente, su propia voz temblando bajo la presión de las emociones.
Su determinación comenzó a eclipsar el miedo. Diana soltó un suspiro, ojos llenos de preocupación. Si realmente está ahí, tenemos que ser cautelosos. No sé qué está pasando, pero siento que esto es una trampa. Es él, exclamó Miriam, y las palabras salieron de su boca con la fuerza de una tormenta. No me iré sin encontrarlo. Y así, a medida que avanzaba hacia el oscuro camino que se adentraba en los árboles, sus amigos tomaron la decisión de seguirla, aunque el aire se contrataba con la inseguridad que lo envolvía. El sendero se hacía cada vez más estrecho y más oscuro, las sombras parecían cobrar vida, entrelazándose como jeans desgastados en una tormenta. Las risas retumbaban en sus oídos, intensificándose a medida que se acercaban al corazón del bosque. Cada paso que daban bajo el dosel de ramas también resonaba en su pecho. El aire se volvía pesado y frío, el silencio era más aplastante, y entre suspiro y suspiro, se escuchaba el murmullo de sus recuerdos. De repente, Martín se detuvo, el rostro desencajado. Mamá, llamó. Detente, enfrente. Las sombras empezaron a moverse, danzando a su alrededor antes de que se formara una figura, etérea y borrosa, emergiendo entre los árboles. Era un hombre, con una silueta familiar, tenía el cabello revuelto y los ojos grandes. Era su hijo, Javier. Mamá, gritó, extendiendo los brazos hacia ella con una desesperación palpable. Su rostro reflejaba un terror intenso. El corazón de Miriam se detuvo. ¿Era real? ¿Una ilusión? La voz de Javier seguía llamando a su madre, pero el miedo en sus ojos era inconfundible. Ella quería correr hacia él, pero sus pies parecían incrustados en el suelo. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó él con la voz apesumbrada. Se notaba que en su mirada había un arrepentimiento que dolía. Miriam se dio cuenta de que había un precio a pagar, y las sombras susurraban a su alrededor, como si celebraran su decisión. ¿Qué ha pasado?, consiguió articular, sus entrañas retorcidas de miedo y añoranza. Javier sonrió triste, pero la oscuridad comenzó a revolverse a su alrededor. Su figura empezó a desvanecerse, como un humo que se escapa entre los dedos. No, gritó, extendiendo la mano hacia él. No te vayas. Al mismo tiempo, una repentina ráfaga de viento hizo tambalear a los demás, arrastrando un lamento que entremezclaba las voces de su hijo y las risas grotescas que la noche parecía envolver. Lo siento, mamá, no puedo quedarme. Las sombras se abalanzaron sobre ella, y en ese instante, Miriam sintió un tirón desgarrador en su interior. La figura de su hijo desaparecía, como si el pasado estuviera reclamando lo que le pertenecía. ¿Qué has hecho?, preguntó, una mezcla de terror y comprensión llenando su pecho. Cuando ella giró, el hombre de la chaqueta oscura había desaparecido, y en su lugar, una figura se acercaba. Tenía el rostro oculto, pero su aura era pesada, llena de secreto. Miriam sintió que el tiempo se detuvo. Cada latido era un recordatorio de que estaba a las puertas de una verdad que nunca había querido enfrentar. La voz burlona resonó en su mente nuevamente. Aunque su corazón se llenó de determinación, una duda inquietante se asentó en su alma: ¿qué es precisamente lo que perdí y a qué precio? Era el momento de enfrentar lo desconocido, de desenterrar secretos que habrían sido mejor dejados en el olvido. Pero un último grito de Javier penetró en su ser, resonando en el caos de la noche: mamá, corre. Y así, con el eco de su hijo resonando en su mente, Miriam dio un paso adelante hacia las sombras, consciente de que adelante podría estar la verdad, o el abismo de un horror inimaginable. La noche apenas comenzaba, y el jardín estaba lleno de secretos, cada uno más inquietante que el anterior. Miriam avanzó con cautela entre las sombras, el eco de las palabras de Javier retumbando en su mente. El aire era denso, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento. Sus amigos la seguían, el temor profundo reflejado en sus ojos, mientras la figura encapuchada se acercaba lentamente. ¿Quién eres?, preguntó Martín, su voz quebrada fluyendo entre la bruma de la oscuridad. La figura no respondió, pero el peso de su presencia llenó el aire con una tensión casi eléctrica. Miriam no podía apartar la mirada de aquel extraño. Algo en su postura, en la forma en que se movía, le recordaba a Javier. El pánico creció en su pecho, caliente y sofocante. «Dime dónde está mi hijo», gritó, cada palabra cargada de una mezcla de furia y desesperación. La figura se detuvo, y un leve murmullo pareció surgir de su ser, como un susurro de secretos olvidados. De repente, otro viento gélido surgió del fondo del bosque, trayendo consigo lamentos y risas macabras que llenaron la noche. Los árboles crujieron, como si respondieran a un llamado ancestral. Las palabras de Javier se repetían en su mente: mamá, corre. Pero antes de que pudiera moverse,
Una risa clara resonó en el aire, un sonido que hizo que su piel se erizara. No hay escapatoria, Miriam, dijo la figura, su voz grave y resonante cortando la noche como un cuchillo. Lo que debería ser un rostro permanecía en la penumbra, pero había algo inconfundible en su tono. Era un eco del pasado, un recuerdo que nunca había querido enfrentar. ¿Qué quieres de mí?, gritó ella, fuerza en sus palabras aunque el miedo la zarandeaba. Las sombras parecían jugar a su alrededor, palpando sus pies como si quisieran evitar que se moviera. El extraño dio un paso adelante, y los demás se apretaron más cerca de Miriam, temerosos. El aire se volvió un torbellino de emociones, desesperación, rabia y un atisbo de esperanza entrelazados como las ramas de los árboles que los rodeaban. Lo que perdiste va más allá de la muerte, Miriam. Tu hijo está aquí y no solo se trata de él. Se trata de todos aquellos que no fueron escuchados. Miriam retrocedió, el corazón le palpitaba con fuerza. Las imágenes de Javier de niño, su risa, sus juegos, su calidez, inundaron su mente. Todo lo que había querido olvidar pero que nunca había podido. La figura parecía leer sus pensamientos. Sudor le perlaba la frente mientras intentaba recomponer sus ideas. ¿Qué te ha hecho venir aquí?, preguntó Diana, su voz temblando, pero firme. La figura se giró lentamente hacia ella. El bosque guarda secretos. ¿Estás lista para descubrir cuánto has olvidado? La pregunta colgó en el aire, impregnando cada rincón con un sentido de inevitabilidad. Miriam sintió que las sombras se parecían a manos, llevándola hacia adelante. La figura hizo un gesto con la mano, y antes de que pudiera reaccionar, un brillo penetrante emergió del fondo del bosque. La luz iluminó un camino, y en el aire se sintió una energía poderosa, atrayente y aterradora. Detrás de ellos, un crujido y un aullido resueno, seguido de un silencio que se sintió como un grillete apretando su corazón. Se volvieron para mirar, y lo que vieron les heló la sangre. Un grupo de figuras emergió de la oscuridad, rostros demacrados y ojos vacíos, como si demandaran reconocimiento. Eran sombras de los que alguna vez habían sido, aquellos que habían sido olvidados. Ven, susurró la figura, su voz un suave murmullo que llenaba el vacío con tristeza. Ven y recuerda. El eco de su hijo resonó nuevamente, y aunque el miedo corrió por sus venas, un profundo impulso de protección nació en su interior. Si había una oportunidad de encontrar la verdad sobre Javier, debía arriesgarse, aunque el costo pudiera ser su propia alma. Mamá, gritó Javier en su mente, y esa única palabra derribó la última barrera de su resistencia. Miriam sintió que el tiempo se detuvo, encarnando el momento de la decisión. Su corazón palpitaba fuerte, sus amigos miraban a su alrededor con incertidumbre, y en ese silencio, mientras las sombras danzaban y la luz parpadeaba, el bosque pareció contestar, abriendo un portal a lo desconocido. La pregunta permaneció: ¿estás lista para enfrentar lo que has ignorado? Con un grito que resonó en la noche, Miriam dio el paso adelante, sin saber a dónde la llevaría ese viaje, pero decidida a descubrirlo. La oscuridad se apartó a los lados mientras avanzaba, revelando un camino que prometía verdades inconfesables y horripilantes. Pero también un instante de revelación: ¿qué secretos revelará esta noche y a qué precio? Un estremecimiento recorrió el aire, y la promesa de horror se cernía sobre ellos. La oscuridad se encendió con una luz tenue, como si el bosque estuviera despertando al fin. Miriam sintió que su corazón latía en sincronía con los ecos de su hijo, resonando en cada rincón de su ser. Aquel lugar era un laberinto de secretos, donde cada sombra parecía silbar su nombre. ¿Qué habría detrás de la siguiente esquina? La bruma era espesa, pero había un impulso poderoso que la guiaba, la convicción de que, al final del camino, encontraría la respuesta que había estado buscando durante años. Un crujido en la maleza la hizo detener. Sus amigos se miraron, sus rostros pálidos como fantasmas. Miriam dio un paso más, y un murmullo se alzó en el aire, como un coro lejano de voces dejando escapar sus secretos. No es solo sobre él, pensó, sintiendo el peso de cada palabra colisionando en su mente. No solo la desaparición de Javier, sino la historia familiar, los secretos que se habían enredado como enredaderas en su vida. Lucía tomó su mano con fuerza, su mano sudorosa. Estamos contigo, susurró, aunque la incertidumbre la envolvía. Miriam asentó, más por la necesidad de sentir la conexión que por la fe en su seguridad. Todos estaban atrapados en esta trama oscura, aunque avanzaban juntas, sabían que lo que encontraran podría cambiar para siempre el horizonte de sus vidas. Mientras penetraban más en el bosque,
El aroma a tierra húmeda y hoja seca se mezclaba con algo más ácido, como si la propia naturaleza estuviera advirtiéndoles de un peligro inminente. La verdad nunca es gratuita, murmuró Martín, recordando las palabras del extraño. Pero, ¿no merecía la verdad el dolor? Miriam respiró hondo, decidida a enfrentar lo que sea que se ocultara tras el velo de misterio que había envuelto su vida. A medida que avanzaban, la luz del atardecer se desvanecía, y con la oscuridad, las risas grotescas se intensificaron. Era un eco del pasado, de todos los momentos dolorosos que había intentado enterrar. Un recuerdo de Javier, feliz y riendo, hizo que una lágrima resbalara por su mejilla. Esto es real, se recordó a sí misma. Él está aquí. A lo lejos, una figura se dibujó entre los árboles. Era un niño que jugaba, pero su silueta se desvanecía como humo en el viento. Javier, gritó, su voz resonando en el eco de la penumbra. La figura se giró un momento, y por un fugaz instante, su mirada se encontró con la de ella. Un chispazo de reconocimiento la atravesó. Mamá, pareció susurrar, antes de desaparecer entre las sombras. El eco de su voz atravesó su ser, incrementando la adrenalina corriendo por sus venas. Martín dio un paso atrás, ansioso. No podemos quedarnos aquí, dijo, su voz tensa. Esto no es seguro, pero Lucía, con una determinación renovada, cogió el brazo de Miriam. Debemos seguir. Necesitamos respuestas, necesitamos encontrarlo. Un rugido de viento aulló repentinamente, como si el bosque mismo estuviera protestando. La figura encapuchada que las había guiado se volvió hacia ellas. Su rostro permanecía oculto, pero sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. Ellas tienen razón. La verdad nunca llega sin haber enfrentado primero el abismo. Miriam apretó los dientes, sintiéndose más decidida que nunca. Sabía que cada paso hacia adelante era un paso hacia la verdad, aunque la sombra del dolor acechara en cada rincón. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó, desafiando a la figura. El extraño extendió una mano, y el aire alrededor de ellos comenzó a volverse más denso, cargado de recuerdos. Lo que buscan se encuentra en el centro del bosque, donde las almas perdidas han estado esperando. Lo que está por venir los transformará. Pero deben estar listos. Un estremecimiento recorrió el aire, como si la misma tierra temiera lo que estaban a punto de descubrir. Miriam sintió el temor y la luz mezclarse. Sabía que avanzar en la oscuridad era su único camino hacia la redención. Y así, con la voz de su hijo llamando desde lo profundo de su alma, dio un paso adelante. De repente, las sombras se abrieron y revelaron un claro bañado por la luz de la luna. Allí, en el centro, la figura de Javier se materializó. Era real. Pero su rostro, que antes había estado lleno de risas, ahora estaba manchado con la angustia. Mamá, dijo, su voz un llanto ahogado. Las figuras en la oscuridad retrocedieron, dejándolos solos. Miriam sintió un tirón en su corazón, todas sus esperanzas y temores se fundieron en ese momento. No importa lo que haya pasado, estoy aquí, dijo, acercándose. La verdad que había temido durante tanto tiempo se vislumbraba a su alrededor. La sombra de Javier empezó a desvanecerse nuevamente, y las palabras de su hijo llenaron el aire. Siempre supe que volverías, pero no sin aprender que se ha perdido, y así, con su última respiración, la luz del pasado comenzó a deslizarse sobre el claro, revelando no solo la historia de Javier, sino de toda la familia, de todo lo que habían dejado atrás. Era momento de confrontar lo desconocido, de encontrar la fuerza en su verdad. Miriam sabía que, al final, la luz siempre prevalecería sobre las sombras. A medida que el nuevo día comenzaba a asomarse en el horizonte, comprendió que la historia de su familia apenas comenzaba. La verdad, aunque dolorosa, era el camino a la sanación. Y con cada latido de su corazón, supo que, aunque la jornada había sido larga y oscura, había llegado a la parte más luminosa de su vida. Así, levantando la mirada al amanecer, Miriam notó una sensación de paz crecer en su interior. Mi familia está de vuelta. No sabía qué vendría después, pero ahora estaba lista. Era tiempo de sanar, de reconstruir y de vivir. Recuerda, si quieres seguir reviviendo historias emocionantes como esta, necesitas suscribirte ahora. No te quedes atrás, cada clic cuenta. ¿Te ha gustado? Dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Comparte este episodio con 5 amigos que necesiten sentir esta energía. Juntos, formamos una comunidad imparable. No esperes ni un segundo más.